Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva unidad. Nos alegra que añadan nuevamente. Mi nombre es Jonathan Javier Castro Carmona y a través de este módulo titulado Funciones Cerebrales Superiores en el proceso de habilidades de pensamiento, vamos a estar hablando sobre esta serie de temas concernientes a esta unidad. Esta vez me encuentro acompañado por la docente Hilda Patricia Rincón Campo. Vamos a hablar sobre lo que son las habilidades del pensamiento. Pero antes de hablar sobre lo que es el pensamiento, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lo que es el pensamiento? Según conceptos teóricos, hablar del pensamiento o decir que el pensamiento es la acción intelectual de carácter individual que se produce a partir del proceso de razonamiento. Los pensamientos son productos que elabora la mente voluntariamente a partir de un orden racional. En pocas palabras, el pensamiento es la actividad mental asociada con el proceso o con el procesamiento, la comprensión, la capacidad para recordar y la oportunidad o la capacidad de comunicarnos, entre otros. ¿Cómo funcionan estos procesos? ¿Y de qué manera está conectado el cerebro con el proceso del pensamiento? Dice, el cognitivo recibe información, percibe y recupera información. Podemos utilizar esta forma para pensar y comunicarnos con los demás, con las demás personas, o sea, a través de forma verbal, o sea, a través de gestos. Cuando pensamos, formamos conceptos, resolvemos problemas, tomamos decisiones y emitimos juicios, no teniendo presente que pueden ser juicios críticos o no pueden que sean juicios críticos. Hablamos también de lo que son las habilidades del pensamiento. El pensamiento tiene una serie de habilidades que conlleva o que transforma la forma de pensar del ser humano. Dice que las habilidades del pensamiento son procesos mentales que le permiten a las personas procesar la información y adquirir conocimiento. Eso va más que todo a las habilidades. Entre estas habilidades encontramos o se clasifican de alguna manera en varias habilidades. Encontramos lo que son las básicas, encontramos lo que son las habilidades del pensamiento analítico, las habilidades del pensamiento crítico y creativo. En cuanto a las habilidades básicas, estas nos permiten comprender de manera general y son de gran utilidad para la vida cotidiana. Entre ellas destacamos lo que es la observación, la comparación, la relación, la clasificación, la descripción. Entreguemos un poco lo que es la observación. Detalladamente refiere de que es uno de los procesos básicos del pensamiento a través del cual tenemos primer contacto con el mundo que nos rodea. ¿Qué hacemos para ser más observadores? ¿A qué refiere esto para ser más observadores? Dice que identificar el objetivo de la observación, definir el proceso de observación, fijar la atención de las características relacionadas con el proceso de observación, dar cuenta del proceso y los objetivos que tienen estas. La comparación, que también es una de las habilidades también que encontramos entre este tipo de pensamientos. Es una atención de la observación para determinar semejanzas y diferencias en base a variables selectivas o seleccionadas. La relación como otra habilidad del pensamiento consiste en establecer nexos entre dos características de un objeto o simulación referida a la misma variable. Clasificación. Nos permite comprender con mayor facilidad el hecho y fenómeno de definir conceptos, hacer generaciones entre otras, o generalizaciones entre otras. Descripción. Proceso mental del cual se la información de manera clara, precisa y de orden y con características objetivos observables.
Habilidades del pensamiento analítico. Este tipo de habilidades permiten pensar y actuar con claridad, precisión, rigor y optimismo epistemológico necesario para pensamientos críticos, el cual generalmente en un contexto educativo. Las habilidades del pensamiento crítico o del pensamiento, de este tipo de pensamientos, recordemos que ahora estamos hablando de todo lo que se relaciona con las habilidades centrados en el pensamiento, habilidades del pensamiento críticos y creativos, dice, persisten en desarrollar la originalidad y de propuestas. Razonamiento. Recordemos que hablar de el pensamiento también tendría validez o no tendría validez si no hablamos de lo que es específicamente el razonamiento. El razonamiento supone operar la información de que disponemos para obtener conclusiones, resolver problemas, realizar juicios, entre otros tipos de razonamiento. Entre estos tipos de razonamiento encontramos el número 1, razonamiento deductivo, razonamiento inductivo, razonamiento de conclusiones desagradables. En cambio que el razonamiento inductivo, conclusiones probablemente ciertas, es decir, que no tienen, que están entre sí, entre no, o sea, no hay un equilibrio entre este tipo de razonamiento. Está el razonamiento dialéctico, que es utilizar una serie de habilidades de razonamiento cuando pensamos en lugar de tipos de lógicas o métodos científicos. Tipos de pensamiento. Con lo que hemos visto hasta ahora, ya es claro que los pensamientos son altamente complejos y en muchas ocasiones tan abstractos que encasillarlos categóricamente sería un poco complejo. Por eso solamente vamos a ver 9 de ellos. O sea, puede que existan muchos más o muchos tipos de pensamiento, muchos más, pero vamos a ver solamente 9 que entran entre la categoría. Recuerden de que puede ser muy extenso la idea de hablar de los tipos de pensamiento. Vamos a hablar sobre el pensamiento deductivo. ¿A qué referimos cuando hablamos del pensamiento deductivo? Aparte de afirmaciones basadas en ideas abstractas y diversas para aplicar casos particulares. Un ejemplo, partimos de la idea de que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa. Concluimos que René Descartes, que vivió en Francia, era europeo. Eso es un pensamiento deductivo, o sea, deducimos de alguna manera de dónde proviene una idea, y la enlazamos con otro tipo de acciones. Pensamiento deductivo. Este tipo de pensamientos nos aparta de las afirmaciones generales, sino que se basa en cosas particulares y a partir de ello genera ideas generales. Ejemplo, si observamos que las palomas tienen plumas, las avestruces tienen plumas y los gansos también tienen plumas, podremos concluir que estos 3 animales forman parte de una categoría abstracta llamada saurópteros. Ese es el ejemplo de lo que es el pensamiento. Ahora hablamos del pensamiento analítico como tercero. De información a partir de una unidad, informar, aplicando y llegando a conclusiones viendo el modo en que se interpreta entre sí los paradigmas o fragmentos de este tipo de pensamientos. Pensamiento lateral o creativo. Se juega a crear soluciones originales y únicas entre problemas mediante el cual cuestionamos de algunas normas o principios parecidos a la evidencia que nos refiere. El pensamiento suave. Cuando hablamos de pensamiento suave, uno dice, o sea, esa es una forma de pensar muy relajada, una forma de pensar muy pausada. Bueno, el tipo de pensamiento suave, este tipo de pensamiento se caracteriza por utilizar conceptos con límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las conclusiones. Por ejemplo, puede ver un ejemplo de este estilo en la descripción de los conceptos utilizados por Sigmund Freud en la teoría del desarrollo psicosexual.
Pensamiento duro. Duro utiliza conceptos más que definidos, posibles, a través de evitar las contradicciones. Pensamiento divergente. Se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se exploran las posibilidades de mantener una participación. Pensamiento convergente. Se da un proceso por el cual nos damos cuenta de que hay diferentes hechos o relaciones entre cada uno de este tipo de pensamientos. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que en una guerra les interesa ponerse en forma de uno de los bandos, habrán partes del análisis de los diferentes actores en conflictos hasta llegar a una conclusión global acerca de la opción más conveniente. Pensamiento mágico. Este pensamiento se lo atribuimos más que todo a los niños, pero sin embargo nosotros los adultos, los jóvenes, tenemos la posibilidad también de mantener este tipo de pensamiento. Se refiere que confiere interacción a elementos que nos permitan con voluntad ni consistencias propias y mejor capacidad para actuar consiguiendo planes. Un ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas de la playa tratan de remojarlas en pelo, está utilizando el pensamiento mágico. Diferencias. Hablamos de las diferencias del pensamiento divergente y convergente. Esto es claro, o sea, estos dos pensamientos son claros y están muy separados. El pensamiento convergente se mueve en una única dirección buscando una respuesta determinada a la conversación. En cambio, que el pensamiento divergente se mueve en varias direcciones en busca de las mejoras, de una mejor solución para resolver problemas, lo que siempre en forma como algo nuevo, o sea, no se queda ahí quieto. ¿Por qué importa esto? ¿Qué importancia tiene este tipo de pensamiento en las aulas? El pensamiento divergente se mueve para crear una dirección a la que a un estudiante que no tenga esto, pues un estudiante que pasa muy desequilibrado. El pensamiento divergente es provocativo, es decir, que va a provocar cosas nuevas en los estudiantes. El pensamiento divergente, ningún camino, y sería todas las posibilidades para absurdas, aunque sean absurdas, este tipo de pensamiento le ayuda al estudiante, aunque sean absurdas las ideas que pueda sacar, le va a ayudar a mejorar y desarrollar capacidades diferentes en el aula de clase. Pensamiento divergente no tiene etiquetas, categorías y clasificaciones fijas. O sea, con este tipo de pensamiento desarrollado en un aula de clase le va a ayudar al estudiante a maximizar su potencial como estudiante, a mantener un estado crítico, pero no a rendirse a los obstáculos que tenga en un proceso de comunicación, en un proceso de aprendizaje. A lo contrario, va a sacar ideas explorándolas, aunque sean erradas, va a sacar las ideas y las va a explorar de alguna manera para mejorar el proceso del conocimiento que tiene. Le agradecemos mucho su atención. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias.